que le aumenta el precio, del precio del fabricante al precio del consumidor, y tiene su margen de utilidad, nada más, ¿no? En cambio, una persona, ¿no? Una empresa, una maderera que compra madera en bruto, ¿sí? Esa madera en bruto es tratada, entonces ya está poniendo algunos elementos distorsionados. Un aserradero corta un árbol, ¿verdad? Y lo convierte en cuartones. Alguna vez ustedes, cuando trabajen en auditoría en este tipo, van a ver cómo se convierte el tronco en materia comercial. Los cuartones tienen ciertas medidas de largo, ancho y altura. Se miden en pies. Entonces, esos cuartones los embarcan y los convierten en aserraderos más chicos, en tablas. Y los carpinteros, esas tablas, lo convierten ¿en qué? En muebles. Entonces, ahí hay valor agregado, ¿no? Entonces, así que cambian las cosas. A eso se refiere este artículo, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuve haciendo una propuesta de servicio de auditoría para una convocatoria y decía en la convocatoria, aparte del servicio de auditoría, queremos que nos ofrezcan servicios de valor agregado. Ay, caray, ahora, ¿cómo le hago? ¿Qué servicios de valor agregado puedo darle yo? A ver, si yo no transfiero, yo no hago cambios. Pero no es así. Hay valores que requieren, ¿no? Por ejemplo, asesoramiento tributario, asesoramiento contable, asesoramiento en materia de seguridad social de corto plazo, de largo plazo, salvaguarda de activos. Pero eso, ¿cómo lo voy a hacer? Eso lo tengo que hacer a través de ¿qué? De la experiencia, de leer, ¿sí? Entonces, no estoy incapacitado para eso. Con ustedes, no sé si a ustedes les decía, ¿no? En nuestra vida siempre nos encontramos frente a muchos obstáculos, muchos desafíos durante todos los días. A cada minuto de nuestra vida tenemos que enfrentarnos a algo nuevo y tenemos que estar preparados para eso. Y ayer tenía con este problema, me dice, uno de mis auditores me dice, ya tiene como 10 años de auditor y trabaja conmigo. Me dice, Licen, ¿cómo le hacemos esto del valor agregado? Y le digo, che, fulano, ¿cómo no te vas a dar cuenta qué otro servicio le puedes dar? No me ubico. Y he leído 5 veces el pliego y no sé cómo puedo hacerlo. Yo ya he hecho la propuesta de la auditoría financiera, así que se lo dejo. Haga usted. Ya menso le digo, déjame chavo, yo voy a hacerlo. ¿No ve? Pero es por qué, porque hay veces nos cerramos, nos enfrascamos en una cosa y nos cuesta salir de eso. Entonces, a eso se refiere esto que nos dice, ¿no? Que podemos hacer operaciones de transformación, ¿no? Y por último, la subsecuente enajenación. Lo que era mío, ahora te lo transfiero. ¿Lo convierto en qué? Todo lo que producen las empresas, ¿no? Tienen un nombre según la economía, según la ciencia de la economía. Y eso se llama... Eso se llama transformación. A ver, se me ha ido la idea. La enajenación. Todo lo que tengo, todo lo que produzco no es para mi consumo. Imagínense, tengo una fábrica de chocolates. Yo, mi esposa y otros amigos más, entre 10 hemos hecho una fábrica de chocolates. Hemos comprado el cacao, hemos comprado el azúcar, hemos comprado harina y todos los colorantes, edulcorantes, esencias, ¿no? Y todo lo necesario, ¿no? Para producir. Y producimos cada mes 500 kilos. ¿Ustedes creen que los 500 kilos
¿Nos los vamos a consumir los 10? Nos vamos a morir pues de empacho. Espérenme un segundito, por favor, tengo una... Entonces, les decía, esa cantidad de productos que yo he hecho, entre los 10 socios no los vamos a comer. Tal vez comamos máximo a 2 kilos por mes. ¿Y el resto qué tengo que hacer? Tengo que venderlo. Y les decía, en economía, todo eso se llama mercancías. Y las mercancías se compran y venden en el mercado. Por lo tanto, todo lo que produzco, que tiene el nombre genérico de mercancía, lo convierto en otra mercancía. Si les pregunto qué se llama esa mercancía, posiblemente duden en contestar dinero. ¿Sí? En términos de economía, todo es mercancía. El dinero es mercancía. El trabajo que pongo también es una mercancía, que se intercambia por otra mercancía que es dinero. Entonces, la enajenación quiere decir eso, el intercambio de mercancías por mercancías, dinero por productos. Ya no hay el trueque, a pesar que en algunas actividades hay trueque, ¿no? Pero eso es de tiempos remotos. Entonces, dice la transformación y la subsecuente enajenación de ellos, así como su permuta, puedo cambiar también, ¿no? Otro inciso, tenemos como acto de comercio la adquisición o alquiler de maquinaria en general. Aquí les he hablado de los famosos leasing, ¿no? Alquilo maquinaria, ¿no? Y pago el alquiler, pero no es de mí la maquinaria, es de el que importa o tiene ese tipo de actividad. La compra-venta de empresas y vender empresas mercantiles. La recepción de dinero en préstamo para otorgar con cargo a intereses, las actividades bancarias. Bueno, todo esto lo vimos en la anterior clase, ya no voy a repetirlo, simplemente esto como aquí está la actividad empresarial, los hoteles, las pensiones, los sanatorios, las clínicas, ¿no? las industrias dedicadas a las operaciones extractivas como son las minas, las empresas petroleras, ¿no? Entonces tenemos todo eso. Por lo menos acá, como actos de comercio, en el código tenemos 21 formas, eso sí se los pongo, ¿no ve? 21 formas. ¿Qué les puedo preguntar en el examen parcial? ¿Cuántas formas de actividad hay? Actividades y operaciones de comercio, bueno, ustedes me dirán 21. Describa por lo menos 3, y ahí describirán 3, no es gran cosa. Bien, luego tenemos en el artículo subsiguiente, otra situación que es importante, tenemos en el artículo 7, tenemos los actos de comercio. Los actos de comercio. Los actos de comercio. Y dentro de los actos de comercio también tenemos ¿cómo se llama? En cantidad tenemos 6 actos de comercio, ¿sí? 6 actos de comercio. ¿Cuáles son esos 6 actos de comercio? No, a ver.
Quedan sujetos, dice este código, los actos de los comerciantes en conexión con los comerciales, ejecutados por cualquier persona cuando tengan como objeto el cumplimiento de las obligaciones laborales. ¿Cuáles son los actos de comercio? La compraventa, ¿no? La permuta, la prestación de servicios, la construcción de obras. Entonces, esos son actos de comercio que están enmarcados dentro de la ley. ¡Wow! ¿De cómo me han dado tantos alumnos? Voy a renegar este año. Bueno, pero sean bienvenidos todos. Espero que tengamos una buena relación, ¿no? Y después de mucho tiempo estoy volviendo a tener semejante cantidad de alumnos. Bueno, es que ya no están mis enemigos tampoco, ¿no? Porque lo que hacían ya les conté, ¿no? Había muchos alumnos que querían pasar conmigo y venían y me decían, licenciado, queríamos pasar con usted, pero en el centro de cómputo nos han dicho que su paralelo ya estaba lleno. A ver, voy a ir a preguntar. Cuando iba a hablar con el encargado y me decía, me entregas las listas, y eran reticentes para entregarme las listas, pues. Y con el carácter que tengo, al final los presionaba, les decía, dame mis listas, necesito. Y me encontraba y tenía 20, 25 alumnos, ni no más. ¿Y por qué no los has excluido a mis alumnos? Es que el director nos ha dicho que no le demos alumnos. Bueno, así me trataron. Y ustedes se van a ver en eso, ¿no? Bueno, luego tenemos los actos no comerciales. Son aquellos actos que les decía corresponden a los monoproductores, ¿no? A los campesinos que tienen su pequeño lugar de trabajo, de cultivo, su ovejita, su vaquita, ¿no? Su tuntita, su chuñito, bueno, esas cosas son las que tiene, ¿no? Su arbolito de mango, su arbolito de naranja, bueno, esos son actos, no son de comercio. La prestación directa de los profesionales independientes, como nosotros, no son actos de comercio. Bueno, entonces, esos son actos de comercio, que no son actos no comerciales, que está en el artículo 8. Bueno, aquí ya empieza con el artículo 10, simplemente se los voy a mencionar, no es tema de nuestra materia, dice empresas estatales. Esto está en la modificación del código. Las empresas estatales, municipales y otras fiscales no son empresas comerciales, pero pueden efectuar actos de comercio con los particulares y en cuanto a sus actos quedan sujetos a este código y leyes especiales sobre la materia. Aquí es, como verán, una introducción de la modificación del código anterior, ¿no? Con el código actual. Ahora sí entraremos a otro artículo, nos vamos a saltar uno, vamos a ver el artículo 11. Y el artículo 11 nos habla de
ya no tengamos este problema, ¿no? De dividir la materia en dos partes. Ya, entonces estamos con todo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el artículo 11, que es importante, y nos dice que son los bienes económicos. Tenemos los bienes económicos, no, bienes mercantiles, perdón. Bienes mercantiles. Bienes económicos es otra cosa, ¿no? Bienes mercantiles, dice. Son bienes mercantiles en una cantidad de 6 también, ¿no? Son 6 los bienes mercantiles según el Código de Comercio. Y dentro de estos tenemos a las empresas mercantiles o establecimientos de comercio. Ese es un bien mercantil. 2. Las mercaderías elaboradas o por elaborar. Y otros bienes muebles que se transfieren por o las empresas mercantiles. No todo lo que producimos son bienes mercantiles. Los bienes inmuebles, terrenos, edificaciones, inmuebles, ¿no? Cuando son objeto del giro de la empresa. Yo he creado una empresa, ustedes van a ver ahora, hay muchos afiches, muchas pancartas, en muchos edificios, apartamentos, dice, ¿no? En venta este inmueble, en venta esta casa. Y abajito dice empresa inmobiliaria Choquehuanca Limitada. Entonces, esa es una empresa que está dedicada a ¿qué? A la actividad de compra-venta de este tipo de bien mercantil. Es su objeto, es su giro comercial. Las empresas y valores, entonces, todo aquello que está en el Código de Comercio, bonos, deventuras, acciones de empresas, letras de cambio, todo eso son un bien mercantil. Otro, industrial, el nombre de la empresa, a ver, una empresa que vale por su nombre, la Cervecería Boliviana Nacional Paceña, Cerveza Boliviana Nacional. Otro nombre, Ferrari Getzi de Oruro. Otra empresa, a ver, Laboratorios Vita, su nombre. Otro, a ver, otra empresa, Plaza, otro hotel, el Hotel Presidente, son sus nombres, ¿no? Los avisos, las marcas de fábrica. Y aquí me acuerdo que en la anterior clase les decía, ¿no? Hay fábricas que le ponen un distintivo a su producto. Y les decía, ¿no? Hay uno que parece un tilde,
hay otros que tienen una especie de pantera, hay otros que tienen una especie de... Entonces hay otros que tienen una forma de estrella, hay diferentes cosas. Perdón, un segundito. Bueno, es que hoy día es un día especial, ¿no? O sea, ya me han llamado dos amigos. Bien, entonces hablábamos de los títulos valores, la propiedad industrial, los avisos, las marcas de fábrica, ¿no? Esas cositas, ¿no? Los zapatos, por ejemplo, los Nike, no sé cuántas marcas de zapatos hay, entonces tienen su distintivo. Ustedes pueden ver en los partidos de fútbol, hay una serie de marcas ahí, ¿no? Eso es un bien mercantil. Los demás bienes regulados por este código, ¿no? Como la calidad de los productos y demás cosas. Bien, antes en mi época había una panadería. A ver, dos hay, ¿no? Por ejemplo, los helados Splendid, que siempre les hablo, ¿no? Son los más antiguos y los mejores helados de todo Bolivia, creo, ¿no? Hay otros. Después había una panadería que se llamaba Figliosi, que la cerraron. Había otra empresa que se llama Industrias Volcán, que hacía todo lo que era fierro fundido, la PIL, productos lácteos. Bueno, esos son sus nombres de marca, ¿no? Sus productos especiales. Bueno, teníamos algo que estaba en otro subtítulo, ¿no? Que estamos analizando. Ahora vamos a ver el libro primero. Dice de los comerciantes y sus obligaciones. El ejercicio del comercio, vamos a poner aquí, está en el capítulo 1. Título 1, capítulo 1. Vamos a poner con mayúsculas. Título 1. Le vamos a poner espacio, espacio y capítulo 1. No se aburran con esto porque les va a servir, ¿no? Y aquí dice ejercicio del comercio. Ejercicio del comercio. ¿Quiénes pueden hacer el comercio? Dice, esto, lo más importante, para ejercer el comercio tenemos que cumplir con el artículo 12. El artículo 12. ¿Qué nos dice? ¿De qué nos habla? Nos habla de la capacidad. Ya nos habla de la capacidad. Y eso tiene que ver con ciertos derechos. ¿Y qué dice? Las personas capaces para contratar y obligarse conforme a la ley civil pueden ejercer el comercio. ¿Sí? Ahora, las personas que no son reconocidas por el Código de Comercio y por el Código Civil, no pueden ejercer el comercio. Un ejemplo de esto, los orates. Ustedes saben quiénes son los orates. Los locos no pueden ejercer el comercio. Los impedidos por ley, los comerciantes quebrados, los menores de edad, los que viven al amparo de la tutela paternal, no pueden ejercer
el comercio. Entonces, lo primero que tenemos que tener es esa capacidad de contratar y obligarnos a cumplir con las obligaciones. Esa es la primera condición, ¿no? A ver, otro. Bueno, hay muchas cosas aquí, ¿no? Entonces, no voy a... Bueno, la mujer casada, por ejemplo, ¿no? En el anterior código no podía ejercer el comercio hasta la década de los años 60, entrados los 70, ¿no? La mujer casada no podía ejercer el comercio independientemente. Tenía que tener el permiso del marido, si no, no podía. Y eso dice aquí, ¿no ve? En el artículo 17 dice, comerciante mujer casada. La mujer casada que haya cumplido con la edad señalada en el artículo 13, ¿no? Que ya sea mayor de edad, ¿no? Puede ejercer el comercio separadamente del marido, fíjense, separadamente del marido, y obliga a la responsabilidad de tales actos con sus bienes propios y con la parte de los comunes, conforme a las previsiones del Código de Familia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una dama que es casada, mayor de edad, puede ejercer el comercio, pero no puede comprometer el patrimonio familiar, solo su patrimonio personal que puede haber obtenido mediante herencia, ¿no? Su trabajo, los bienes que haya conseguido en su solterío, ¿no? Y aquellos bienes que los haya hecho en forma conjunta con el marido y que se distribuyen en forma equitativa. Y de esa forma equitativa, si tiene el marido y tiene 2 hijos, ¿no? Vamos a ver, digamos, a ver, ¿qué podemos poner? Que tengo una casita. Entonces la casa tiene que partirla en 4. En la parte de su marido, en la parte de ella y en la parte de sus 2 hijos. Solamente esa parte puede comprometer, no en la totalidad del patrimonio familiar. Eso tienen que tener especial cuidado las damas, ¿no? Y ahora que están en el proceso de, ¿cómo se llama? La liberación femenina, que tiene también sus muchos años ya de comercio por ambos esposos. Si los esposos se dedican juntos al comercio, ambos tendrán la calidad de uno de ellos sea solamente auxiliar o dependiente de las actividades mercantiles del otro. En ese caso, empleada, ¿verdad? Entonces, o empleado, entonces el que es responsable con cargo a pérdidas y generación de beneficios sociales en favor del Estado y otros, él es el que responde, no la otra persona, ¿no? Porque solamente la otra cumple funciones de empleado. Vamos a ir al capítulo 2. Hay muchos artículos que estoy omitiendo aquí, ¿no? Porque si no se van a aburrir. Vamos a ir al capítulo 2, lo más importante nomás. Vamos a ir al capítulo 2 y este capítulo 2 dice obligaciones de los comerciantes. Y esto nos habla del artículo 25. Ya ha sido modificado también. Esto está en el artículo 25. ¿Y qué dice? Dice, son obligaciones de todo comerciante. Son como 8. ¿No? Aquí vamos a poner
son obligaciones del comerciante, 8. Entre esas les menciono, primero, matricularse en el registro de comercio. Si no tienen matrícula, no son comerciantes y esa matrícula hay que renovársela anualmente en el REXA. 2. Inscribir en el mismo registro de comercio todos aquellos actos, contratos y documentos sobre los cuales la ley exige esta formalidad. Entre esos les pongo 2 ejemplos, ¿no? Primero, la minuta de constitución y todas las modificaciones que se hagan respecto de la entidad mercantil. Segundo documento que es imprescindible registrarlo, el poder de administración del o los gerentes, ¿no? Entonces, esos son 2 elementos que siempre se registran, ¿verdad? La publicación en prensa, el balance de apertura. Entonces, eso se debe poner ahí. Comunicar a la autoridad competencia. En su caso, la cesación de pagos por las obligaciones contraídas en los plazos establecidos por ley. Bueno, aquí hay diversos tipos de acreencias. No toda empresa siempre es sujeta ¿de qué? De financiamiento. Entonces, se saca dinero del banco, tenemos obligaciones financieras, tenemos obligaciones tributarias, sociales de corto plazo, sociales de largo plazo, ¿no? Entonces, cuando no se pueden pagar, dice que hay que notificar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estas empresas empiecen a tomar los recaudos no suficientes para que la empresa no entre en un periodo de ¿qué? De iliquidez e insolvencia y se declare su quiebra. Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por ley. Y la ley que nos dice cómo se debe llevar la contabilidad es el Código de Comercio, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro, cumplir con las obligaciones tributarias de la manera prescrita por la ley. Bueno, ustedes ya saben eso, ¿no? A pesar que no, todavía, bueno, recién están aprendiendo, ¿no? Entonces tienen que leer el Código Tributario, la Ley 843, la Ley 1606, texto ordenado, ¿no? Y además tienen que tomar conocimiento ¿de qué? De los decretos supremos reglamentarios. El Código de Comercio es el marco conceptual, la forma genérica de los tributos, ¿no? La Ley 843 también es un marco conceptual y la parte operativa son los decretos supremos reglamentarios, el 21024, el 21023, el 053, bueno, creo que hay como 6 u 8 decretos supremos que hacen operativo al tributario, ¿no? Entonces eso ustedes ya tienen que ver, fíjense que no solamente es el debe y el haber. Entonces yo les estoy enseñando cómo deben manejar las sociedades mercantiles, por eso es que estamos leyendo esto. No voy a entrar directamente a darles ejercicios hasta que se cansen, ¿no ve? Y además eso lo hacen mecánicamente, lo meten en una computadora en el Excel y listo, uno hace y el resto copia, no me importa a mí eso es mecánico, la contabilidad es mecánica, no tiene mucha importancia. Otro, conservar los libros y demás documentos y papeles relacionados con los negocios por el tiempo que señala la ley. Aquí tenemos varias disposiciones legales, ¿no? Según la ley 1883, ¿no? La ley SAPCO dice que debemos guardar 10 años. Según el Código de Comercio actual en vigencia, dice que debemos conservar por 5 años. Al anterior presidente se le ocurrió de que debemos conservar 10 años los libros. Es llenarse de papeles. Imagínense empresas tan grandes como las panaderías, las
de cemento, las empresas que venden fierro de construcción, ¿no? Guardar por 10 años, es increíble la cantidad de papel que se genera, y guardar durante 10 años. Y si hay un proceso judicial, desde la notificación del proceso judicial, antes de que llegue a los 10 años, tienen que volver a guardar otros 10 años. Fíjense que el último día del mes, ¿no? Yo ya he guardado 10 años, mis documentos del año 2012. No, el 2020, el 2010. El 2020 se cumplía mi plazo. Pero el 28 de diciembre del 2020 me han notificado los de impuestos internos de que van a hacer auditoría. A partir de ese momento debo volver a guardar otros 10 años más. O sea, hasta el año 2030 tengo que guardar papeles. ¿Qué les parece? Disposiciones anacrónicas, fuera de contexto. Pero son los que nunca han trabajado en empresa privada, siempre han sido empleados públicos, ¿no? Y además los que hacen las leyes son los abogados, no los profesionales del área. Bueno, así es esto. Abstenerse de ejecutar actos que impliquen competencia desleal. Bueno, eso ya les he explicado, ¿no? Yo trabajo en la empresa, tengo mis helados, no puedo hacer otra empresa de helados y robarme las fórmulas de mis helados. No puedo hacer, ese es un acto de deslealtad. Y las demás señaladas por ley. Dice, a ver, nota del editor, la ley número 2235 del Diálogo Nacional 2000 señala lo siguiente. Tercera, el sector de los pequeños productores queda excluido de las obligaciones establecidas en los numerales 1 y 2, artículo 25 y del artículo 28 del Código de Comercio. O sea, obviamente los pequeños productores, los monoproductores, ¿no? Las mañaneras, ¿no? Las que venden el Auyustus, todos esos no tienen que cumplir con el registro de matricularse. A eso se refiere eso, ¿no? Bueno, tendríamos que entrar a otro texto importante, pero no, ya. A ver, vamos a ponerlo como título nada más y vamos a entrar al capítulo tercero y dice registro de comercio. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a dejar para la siguiente clase porque eso es importante. Entonces le vamos a poner con un colorcito. A ver, le podemos poner con este celestito. Ya, entonces vamos a quedar acá, jóvenes, y vamos a continuar la siguiente clase. Bueno, entonces no quiero cansarlos más. Les deseo un buen día. Que tengan excelente día y no se contagien con nada. Busquen buenos amigos, buenas relaciones, que eso es lo mejor. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias, Hasta luego, licenciado. licenciado. Señores jóvenes, Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. fíjense bien, Licenciado. muchachos. Hasta luego, licenciada. Hasta luego.